Este video es una continuación y para finalizar, ¿verdad? La unidad 12 de la curva normal de distribución. Y nos quedamos en el slide 21. Lo último que discutimos fue estos últimos dos slides de cómo aceptar o rechazar la hipótesis nula. Recuerden que la hipótesis nula es la que dice que las medias, ¿verdad? O los grupos, lo que sea, es igual y que no existen diferencias. En la alterna, que se escribe así, ¿verdad? Es la que dice que las medias no van a ser iguales y que van a existir diferencias. Por lo tanto, si la media de la muestra y la media de la población son iguales, pues aceptamos la nula. Si no son iguales, rechazamos la nula. Aquí tenemos la z obtenida, que esto no lo tenía en la clase, pero se lo puse para facilitar. Esta es la z obtenida, esto es lo que obtuvimos en el análisis, y este es el punto de corte, ¿verdad? Que en este caso estamos usando 1.64, que es lo que se utiliza para las hipótesis de una cola. Usualmente cuando usted ve 1.96 es porque es de dos colas, y usualmente va a haber un negativo 1.96 y un positivo 1.96, como lo pueden ver aquí. Negativo 1.96, positivo 1.96. Si es de una cola, usualmente es de 1.64. Bueno, siempre es de 1.64, ya que en 1.64, detrás de 1.64 tenemos el 95% de los casos y después de 1.64 tenemos el 5%. Si fuese de dos colas, pues aquí tenemos el 25% de los casos, el 2.5% de los casos, que es 0.025, y aquí tenemos el otro 2.5% de los casos, 0.25. Así que en este caso tenemos una z de 3.24, un valor crítico de 1.64, que si vamos para acá, 1.64 estaría aquí, 3.24 estaría como por acá. Por lo tanto, esta es la zona de rechazo, así que vamos a rechazar la hipótesis nula. Por eso se rechaza la nula. En el otro ejemplo tenemos 1.96, que está aquí, con un valor crítico de 1.43, que está acá, más o menos por acá. Como ese 1.43 es menor que 1.96 y también es mayor que negativo 1.96, pues se rechaza, que diga, se acepta la nula, porque no está acá y tampoco está acá. Así que como 1.43 está por aquí, que está en la zona de que se acepta la hipótesis nula, pues en ese caso la aceptamos, porque no está en la zona de rechazo. En el otro ejemplo tenemos un valor obtenido y un valor crítico idéntico, que es negativo 1.64, que sería esto mismo que está acá, pero en el otro lado. Así que sería como por aquí. Así que como negativo 1.64 es el valor crítico y también es el valor obtenido, pues en ese caso vamos a rechazar la hipótesis nula. Si el valor obtenido, en este caso, es mayor o igual al valor crítico, rechazamos la hipótesis nula. Por eso es que aquí esto es mayor que el valor crítico, se rechaza, y aquí es igual al valor crítico, también se rechaza. Solamente cuando el valor obtenido es menor que el valor crítico, aceptamos la nula, que es al revés del p-value. O sea, el p-value lo hacemos de manera contraria. ¿Por qué? Porque el p-value, que es 0.05, que lo que establece es 5% de error, pues si el p-value es menor que 0.05, es decir, que tenemos menos de 5% de error, pues vamos a rechazar la hipótesis nula. Si la p es mayor a 0.05, es decir, si tenemos más de 5% de error, pues ahí aceptamos la nula. Si es igual a 0.05, ahí se rechaza la nula, porque si es igual o mayor. Por ende, si p es igual o menor a 0.05, se rechaza. Si p es mayor a 0.05, se acepta. Ahora, vamos para acá, que esta es la parte donde nos quedamos. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a
discutir la fórmula solamente. No vamos a hacer un ejemplo de contraste para dos medias muestrales porque para eso tenemos la prueba T de muestras independientes que vamos a ver en la próxima unidad. Y porque la prueba Z para contraste de dos medias muestrales no se usa, porque se prefiere usar la prueba T. En la próxima unidad van a ver por qué, pero vamos a discutir la fórmula para que vean. Vamos a trabajar con dos medias muestrales, pueden ser en grupos. Por ejemplo, cogimos una muestra de los estudiantes de SAIU 308, todas las sesiones, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, los estudiantes míos y los estudiantes de Rodolfo. Y vamos a suponer que queremos dividirlo en dos grupos. Pues podemos dividirlo en los estudiantes que son de Rodolfo versus los estudiantes que son de William. También podemos dividirlo entre hombres y mujeres. Podemos dividirlos entre los estudiantes que trabajan y los estudiantes que no trabajan. Podemos dividir cualquier cosa que usted pueda, ¿verdad? Cualquier categoría que se le pueda ocurrir que le permita dividir los grupos en dos, pues básicamente eso es. Se procede a establecer la pregunta que nos interesa y luego de que se formula la pregunta, se establecen las hipótesis. Recuerden, la hipótesis nula es la que dice que no y la hipótesis alterna es la que dice que sí. La manera más fácil de verlo. Así que aquí estamos comparando. En la hipótesis nula tenemos que la media del grupo número 1 es igual a la media del grupo número 2. Y aquí tenemos en la alterna que dice que la media del grupo número 1 no es igual a la del grupo número 2. Así que vamos a establecer el nivel alfa, que es 0.05, y aquí tenemos la fórmula, que se ve sencilla, pero es un poquito más complicada de lo que se ve. Esta es la desviación, esta es la prueba Z para contraste de dos medias muestrales. Entonces, aquí tenemos la medida de la primera muestra, la medida de la segunda muestra, dividido entre el error estándar de las diferencias de las muestras. Entonces, ¿cómo se calcula el error estándar? Pues tenemos que calcular esto, la raíz cuadrada de ¿qué? Del error estándar del primer grupo y elevado al cuadrado más el error estándar del segundo grupo elevado al cuadrado. ¿Y cómo se calcula el error estándar? Pues para eso hay otra fórmula. El error estándar se calcula con la desviación estándar del grupo entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra del primer grupo. Y lo mismo para el segundo, ¿verdad? Lo único que significa este 1, 1, 1 es que es el grupo 1 y todos estos dos lo que significa es que es el grupo 2. Pero como pueden ver es lo mismo. Esto se refiere a la primera muestra y esto se refiere a la segunda muestra. Así que vamos a ver aquí. Si la medida de grupo 1 es igual a la medida de grupo 2, ¿qué vamos a hacer? Aceptamos la nula. Si la media de grupo 1 y de grupo 2 no son iguales, ahí rechazamos la nula. Si tenemos un valor crítico, que diga un valor obtenido de 1.74 y tenemos un valor crítico de 1.96, pues ¿qué hacemos? Vamos aquí a aceptar la hipótesis nula. Y acá tenemos un valor obtenido igual al valor crítico. Por lo tanto, aquí se rechaza la nula. Otro ejemplo, más ejemplos. Aquí tenemos el valor crítico, la Z crítica de 1.96 y un valor obtenido de 1.34. Así que la zona de rechazo comienza desde aquí hasta acá. Desde este punto en adelante. Esa es mi zona de rechazo. Cuando tengo un valor obtenido menor que 1.96, pues voy a aceptar la hipótesis nula. Acá tengo un valor crítico de negativo 2.06, eso lo que significa es que mi punto de mi zona de rechazo empieza en esta línea hasta acá. Como este número, el negativo 1.34, está fuera de la zona de rechazo, pues voy a aceptar la hipótesis nula. Acá tengo un valor crítico de 1.64 y aquí tengo un valor obtenido de 2.96. Así que mi zona de rechazo empieza desde esta línea para acá. Por lo tanto, como 2.96 está en mi zona de rechazo, pues voy a rechazar la hipótesis nula. Y aquí tengo el mismo valor obtenido y el mismo valor crítico. Por lo tanto, empieza desde aquí hasta acá,
Así que ahí también voy a rechazar la hipótesis nula. En psicología es frecuente hallar situaciones donde es necesario comparar dos proporciones de muestras independientes. Aquí estamos hablando de diseño entre grupos todavía, pero en lugar de comparar dos medias muestrales, aquí vamos a comparar dos proporciones muestrales. Es decir, en el que estamos viendo anteriormente, acá, estamos comparando dos medias, la media de un grupo versus la media de otro grupo. Aquí lo que estamos comparando es la proporción que hay de participantes, ¿verdad?, en un grupo versus otro grupo. Así que, por ejemplo, podemos determinar si existen diferencias entre la proporción de obreros accidentados en un grupo que recibe descansos periódicos y la proporción en otro grupo que no recibe dichos descansos. O si la proporción de enfermeras en salas de intensivo que muestran síntomas de quemazón difiere de aquellas en otros departamentos de menor riesgo. El quemazón es lo que se le llama burnout, que es una consecuencia del estrés crónico por el trabajo. Así que aquí tenemos un grupo de enfermeras que están en sala de intensivo y un grupo de enfermeras que no están en sala de intensivo. Y queremos ver si los niveles de burnout en ambos grupos difieren. De que no los niveles, la proporción de personas que hay en ambos grupos difiere. So que aquí no nos interesa los niveles de burnout como tal y no nos interesa la media de burnout. Lo que nos interesa es ver la cantidad de personas que tenemos en el grupo de enfermeras que tienen burnout en sala de intensivo versus el grupo de enfermeras que no están en sala de intensivo, que pueden que tener burnout o puede que no, porque no están en sala de intensivo y están en menor riesgo, pero lo que queremos ver es la diferencia en la proporción. Otro ejemplo sería, por ejemplo, por decirlo así, comparar la proporción de estudiantes de la sección 1 versus la sección 2 de estadística en psicología de SAIU 308. Pues en un grupo yo tengo 16 estudiantes y en otro grupo yo tengo como 24 o 25 estudiantes. Así que lo que estaría poniendo a prueba ahí es la proporción de estudiantes que hay en cada grupo. ¿Verdad? Tengo un grupo 16, otro tengo 25 y quiero ver si la cantidad, la n de ambos grupos difiere significativamente. Y eso es lo que hace las contrastes para dos proporciones. Así que vamos a establecer las preguntas, establecer la hipótesis, si es de una cola de dos colas, se le copiará la información y luego se somete a prueba la hipótesis. Esos son los pasos de la investigación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fórmula para contrastes para dos proporciones muestrales? Este revolú. Ok, vamos por partes. Esta es la proporción del grupo 1, de la primera muestra. Y esta es la proporción del segundo grupo. Esto que está aquí es la proporción estimada para el universo, que es lo mismo que van a ver acá, y estos son los tamaños, el tamaño de la primera muestra y el tamaño de la segunda muestra. Para calcular la proporción estimada para el universo, hay una fórmula solamente para eso, que es esta que está aquí. Así que para eso tenemos que multiplicar la n del primer grupo por la proporción de la primera muestra más la n del segundo grupo por la proporción de la segunda muestra dividido entre la sumatoria de la n del primer grupo y del segundo grupo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que nos interesa determinar si la proporción de niños con problemas de audición ¿verdad?, que nacen de madres que utilizaban pastillas anticonceptivas difiere significativamente de la proporción correspondiente a niños de madres que no lo utilizaban. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a fijar un alfa de 0.05 para someter a prueba las siguientes hipótesis. La proporción de niños, que esta es la nula, ¿verdad? La proporción de niños nacidos con problemas de audición no es igual para los... Esto es un error. Esto es lo que se supone que ustedes me hubieran dicho que es un error, pero pues... Se supone que esto, como fuera para clase, se supone que me hubieran dicho que estaban al revés y bla, 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 pero como no estamos en clase, déjame arreglarlo aquí. Por eso fue que por eso es que estaba en bold. Se supone que se dieran cuenta, oh, esto está al revés, pero
whatever. So, la nula, la proporción de niños nacidos con problemas de audición es igual para los grupos bajo estudio, ¿verdad? Y aquí tenemos la proporción del grupo 1, la proporción del grupo 2, son iguales. En la alterna, que no son iguales, la proporción de niños nacidos con problemas de audición no es igual para los grupos bajo estudio. Así que aquí tenemos nuestros dos grupos, ¿verdad? Vamos a suponer que este es el grupo de verdad de niños cuyas madres, déjame ponerlo aquí. Ups. Ahora sí, tenemos grupo 1. Pues vamos a hacerlo interesante, vamos a cambiarla. Tenemos grupo 1, que son los hijos de madres que sí tomaron pastillas anticonceptivas, y tenemos grupo 2, que son los hijos de madres que no tomaron pastillas anticonceptivas. ¿Ok? So, ¿qué es esto? Este es el grupo número 1. ¿Y qué es esto que está acá? Esto es la cantidad de hijos con problemas auditivos cuyas madres sí tomaron pastillas anticonceptivas. Aquí tenemos grupo 2 y estos son los hijos con problemas de audición de madres que no tomaron pastillas anticonceptivas. Así que en ambos grupos tenemos 100 niños. En grupo 1 tenemos 5 niños con problemas de audición y en grupo 2 tenemos 3 niños con problemas de audición. Recuerden, todos tienen, los 5 y los 3 tienen problemas de audición. La única diferencia entre este 5 y este 3 es que los de aquí, las madres tomaron pastillas anticonceptivas, y los de acá, las mamás no tomaron pastillas anticonceptivas. Y queremos ver si hay una diferencia en la proporción. Así que si queremos ver si existe una diferencia en la proporción, pues tenemos que primero calcular la proporción. ¿Sabe cuál es la proporción de niños? Cuál es la proporción de estos niños y cuál es la proporción de estos niños. Así que para eso lo que hay que hacer es esto que está aquí. Así que vamos a calcular la proporción antes de la sustitución de valores en la fórmula de Z. Así que, ¿cuántos niños tenemos aquí con problemas de audición? 5. ¿Y son 5 niños de cuánto? De 100. Por lo tanto, tenemos aquí que 5 sobre 100 es igual a 0.05. Y esa va a ser nuestra proporción para grupo 1. La proporción para grupo 2, que tenemos 3 niños de 100, pues va a ser 3 sobre 100 igual a 0.03. Así que esta es la proporción de grupo 2, esta es la proporción de grupo 1. Ahora, vamos a calcular la proporción estimada para el universo, que es esto que está aquí. Ya tenemos la proporción para cada grupo y tenemos la n para cada grupo. Así que vamos a sustituir. ¿Cuál es la n del primer grupo? 100. ¿Cuál es la proporción de grupo 1? 0.05. ¿Cuál es la n de grupo 2? 100 también. ¿Cuál es la proporción de grupo número 2? 0.03. Y la misma n que pones aquí la pones acá, y la misma n que pones acá la pones acá. En este caso ambas son 100. Así que 100 por 0.05 me va a dar 5. 100 por 0.03 me va a dar 3. 100 más 100, 200. Ahora seguimos resolviendo. 5 más 3, 8. Pasamos al 200. 8 sobre 200, 0.04. Así que ya tenemos la proporción estimada para el universo. Ahora podemos proceder a calcular Z. Así que sustituimos aquí 0.04, 0.04, aquí 0.05, 0.03, ¿verdad? Aquí 100,
100. Así que 1 sobre 100 me va a dar 0.01. 1 sobre 100 me va a dar 0.01 también. Aquí vemos los 0.01. Así que aquí vemos las proporciones de ambos grupos. Aquí vemos la proporción estimada para el universo, que era 0.04, que fue lo que calculamos acá atrás. Lo vemos aquí y acá, ¿verdad? Y después resolvemos. 0.05 menos 0.03 me va a dar 0.02. 1 menos 0.04, 0.96, 0.01 más 0.01 me va a dar 0.02. Después multiplicamos todo esto. Y para que no se confundan con este paso, si nosotros cogemos 0.04, ¿verdad? Vamos a multiplicar todo esto, 0.04 por 0.96 por 0.02, me va a dar 0.000768. Que este 8 convierte este 6 en 7 y este 7 convierte este 7 en 8. Si empezamos a redondear. Por eso terminamos con 0.0008. Sacamos la raíz cuadrada de 8, de 0.0008. Me va a dar 0.028, que es lo que tenemos aquí. Luego cogemos 0.02, lo dividimos entre 0.28, 0.28. Nos va a dar 0.71, que lo pongo, 0.71. Así que, vamos para atrás un momento. ¿Cuál es nuestro valor obtenido? O sea, esta es nuestra z obtenida, 0.71. Y cuando nosotros planteamos la hipótesis, fijamos un nivel alfa de 0.05. Que si fijamos un nivel alfa de 0.05, ¿verdad? Eso significa que tenemos un valor crítico de negativo 1.96 y de positivo 1.96. Por lo tanto, si mi z obtenida fue de 0.72, que eso debe estar como por acá, pues eso no está, eso no está en mi zona de rechazo, no está ni acá y no está ni acá, está en lo azul. Así que en ese caso yo tendría que aceptar la hipótesis nula. Que diga 0.71, no 0.72, es lo mismo, anyways, y vamos a tener que aceptar la nula. Así que, dado que la hipótesis alterna fue formulada en dos direcciones, porque cuando formulamos la hipótesis dijimos que solamente que iban a ser iguales o que no iban a ser iguales. No dijimos que el grupo 1 iba a ser mayor que el grupo 2, que el grupo 2 iba a ser mayor que el grupo 1, o que el grupo 1 iba a ser menor que el grupo 2, o grupo 2 menor que el grupo 1. Todas las posibles combinaciones. Como no dijimos ninguna de esas cuatro cosas, pues eso significa que no establecimos dirección. Y como no establecimos dirección, tenemos que decir que la hipótesis es de dos colas. Y si es de dos colas, pues tenemos este escenario. Y como tenemos 0.71, que está aquí, pues eso quiere decir que tenemos que aceptar la hipótesis nula. Por lo tanto, si vamos para acá, dado que la hipótesis alterna fue formulada en dos direcciones y fijamos un valor crítico de 1.96 porque lo fijamos como 0.05, el alfa, pues la z obtenida es menor que la z crítica. Por lo tanto, se procede a aceptar la hipótesis nula y el uso de pastilla conceptiva no parece afectar el desarrollo auditivo del feto. Y era casi seguro que no íbamos a encontrar diferencias, porque si estamos hablando... ¿Dónde está? Si estamos hablando de que grupo 1 era 5 de 100 y grupo 2 3 de 100, pues en realidad la diferencia aquí es de 0.02 y la diferencia de 0.02 en estadística es casi inexistente. Así que era muy posible que no íbamos a encontrar un valor crítico. Íbamos a encontrar un valor obtenido por encima del valor crítico. Ahora, si hubiéramos tenido algo como esto, pues muy probablemente íbamos a encontrar una diferencia significativa y muy probablemente íbamos a encontrar una z mucho mayor que la z crítica. Pero nada,
Así que en este caso vamos a aceptarla nula, por lo que el uso de pastilla conceptiva no tiene ningún efecto en el desarrollo auditivo del feto. Ahora bien, la curva normal es un modelo matemático sumamente útil para pruebas de significancia o de significación, misma cosa, siempre que las muestras estén constituidas por 30 o más casos. ¿Okay? Bajo ciertas condiciones también puede utilizarse en muestras de menor tamaño, y este modelo suele aplicarse en pruebas donde se comparan medias o proporciones muestrales con los valores poblacionales correspondientes, así como para examinar diferencias entre dos medias o proporciones obtenidas a partir de muestras. O sea, nosotros ya hablamos de comparar medias o proporciones muestrales con poblacionales, que esos son diseños de una muestra. Cuando comparamos una muestra con la población, que fue lo primero que hicimos, luego hablamos sobre las diferencias entre dos medias, que solamente miramos la fórmula, y vimos también las diferencias entre proporciones, que fue el ejemplo de las madres con los hijos con problemas auditivos que tomaron pastillas anticonceptivas y las que no tomaron pastillas anticonceptivas. Para la próxima clase, pruebas T. Solo vamos a ver la clase del 6 de abril, si no me equivoco. O la semana del 6 de abril. Y el capítulo 15 del libro de Sánchez Piedra. El libro de Andy Field también lo menciona en el capítulo de Comparing Two Means. Pero él lo explica más bien con el uso de SPSS, pero por otro lado lo explica de una manera más sencilla y más coloquial. Sánchez Piedra lo explica un poquito más técnico, pero ambos son buenos recursos. Así que hasta aquí el video y cuídense mucho, que sigan bien y nada, espero que esto los ayude a entender mejor un poquito la unidad y a que tengan una mejor idea de qué trata la estadística inferencial. Hasta aquí el video.